En breve arranca el Mundial de Clubes y es momento de analizar las opciones de los dos equipos españoles. Empezamos primero con el Atlético de Madrid y lo hacemos con invitado especial, aquí, en Tres Toques. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de Tres Toques, analizando al Atlético de Madrid, de todo lo que le rodea en este Mundial de Clubes 2025, y tenemos a nuestro primer invitado en el canal, Borja Aranda. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto. Lo primero de todo, te voy a pedir una breve opinión sobre lo que es el Mundial de Clubes, porque ya sabes que hay mucha controversia sobre si es un torneo interesante, es un torneo menor, es la primera vez que se realiza este tipo de torneo. ¿Qué esperas de este Mundial de Clubes de 2025? Bueno, a ver, tengo sentimientos encontrados, porque a gente como a mí que nos gusta el fútbol, el que haya un mundial y no se pare y se siga compitiendo, pues aparte de un divorcio, me causa mucha diversión. Entonces eso está bien. En cuanto a si era necesario, pues sinceramente no lo creo. El calendario está como está, pero, pero bueno, puedo entender que se le va a ir dando más importancia al torneo realmente cuando vaya habiendo más ediciones. Esta es un poco de testeo, de prueba. Tengo sensación, porque ya se ha ido deslizando, no, es que no puede ser, que no esté el Liverpool y que no esté el Barcelona, etcétera, etcétera. No sé si se va a seguir manteniendo el mismo criterio que se ha tenido en este formato para que la elección haya sido en base pues, a los criterios de puntaje FIFA, más luego si coincide un país, entonces ya hay que saltar y ir al siguiente que esté en mejor posicionamiento, lo cual permite a lo mejor que haya un equipo de menos nivel, etcétera. No sé por qué me da a mí en la nariz que esto va a acabar seguramente reajustándose y que serán cupos a lo mejor algo más parecido a lo que ha sido antiguamente los mundiales, aunque se repita en el caso de los clubes alguna nacionalidad. Vamos a ver, yo personalmente, como digo siempre, como el formato de la Champions de este año, quiero vivirlo y a partir de que eso pase, pues bueno, pues veremos si la apruebo o no. Ahora bien, nadie me va a quitar a mí, por lo menos, vivir partidos como el Ulsan Mamelodi Sundowns. A, Esto es partido para, vamos, café, para muy cafeteros y además, si no recuerdo mal, creo que es a las 12 de la noche, lo cual le Si da al fuera, partido todavía No, claro. más magia, si cabe, a ver ese duelo. O sea, si, partidos como ese merecen la pena. si fuera a las 3 de la mañana, cuidado, ¿eh? Pero Bueno, ahí ya estaremos, sería el seguro. VIP. Seguro que Hombre, no hay, vamos a hay un tener... Botafogo Seattle, por ejemplo, a las 4 de la mañana, hora perfecta para tragarte ese partido. Esa es hora perfecta. Es verdad que, bueno, que ya hablamos de más nivel, ¿no? Hablamos de Botafogo, que ha sido campeón, ¿no? Bueno, en Sudamérica, Claro. Seattle, MLS, bueno. Pero un Ulsan, ¿eh? Mamelodi Sundowns, yo creo que es maravilloso. Vamos a tener que ponernos todos, en el móvil de todos va a estar esa alarma a las 3:50 o a las 3:45 o a las 2:45, mejor dicho, porque creo que los turnos son 9 de la noche, 12 de la noche y 3 de la mañana. Pero nos vamos a centrar en el Atlético de Madrid, y lo primero de todo, lo primero que vamos a hacer, Jesús, es repasar cuál es el grupo del Atleti, cuáles son sus rivales y cuándo juega el equipo del Cholo Simeone. Pues sí, lo que voy a hacer te lo voy a decir directamente del tirón. Primero jugará el domingo 15 de junio a las 9 contra el Paris Saint-Germain. El segundo partido será contra el Seattle Sounders a las 12 de la noche, el viernes 20 de junio. Y el último partido contra Botafogo, como bien decía Borja, campeón de la Libertadores, el lunes 25 de junio a las 9 de la noche. Un Botafogo que firmó el último día de mercado a Joaquín Correa, que viene del Inter. Joaquín Correa, ya estamos hablando Conocido del fútbol. Sevilla también, aquí en El España. Tucu. Así que eso, Bueno, que y son Artur rivales Cabral, ¿eh? De Benfica. Artur Cabral de Benfica también. No sé si también fichó un Alex, brasileño Alex del Telles, Zenit. A bueno, Botafogo, a Wendel, que llega a Botafogo del Zenit. O sea que vamos viendo que se han movido con bastante inteligencia en este mercado pensando en el Mundial. Hay que decir que los sudamericanos se toman este tipo de torneos de una manera mucho más especial que los europeos. Yo recuerdo la Copa Intercontinental, que para el fútbol europeo era muy importante, pero a lo mejor la Champions todavía tenía como más aura o más magia. Para los sudamericanos la Copa Intercontinental era lo más grande que se podía ganar, ¿no? Y yo creo que este Mundial
para, por ejemplo, equipos como Botafogo, son torneos que lo tienen marcado en rojo en el calendario y por eso han hecho un esfuerzo que, por ejemplo, el Atlético de Madrid no ha hecho para ir a este torneo. Evidentemente, el rival más complicado del grupo es el PSG, pero ¿crees que puede haber sorpresa por parte del Atleti ante el equipo de Luis Enrique? Que es verdad que puede venir un poquito con la barriga llena, ¿no? Después de ganar la Champions. ¿O esperas que tanto Botafogo como Seattle le puedan exigir mucho al equipo del Cholo? A ver, es que lo primero, visión personal. No tengo tan claro cómo se lo van a tomar muchos de los clubes europeos en el sentido de fase de temporada. Si están haciendo ahora mismo entrenamientos más pensando en el descanso y en aumentar la competitividad, pensando luego en otras vacaciones, otros jugadores que han jugado menos se les está activando, entonces eso pueda darnos alguna sorpresa en los 11 titulares. Quizás el Madrid, por el tema de un nuevo entrenador, pues es mucho más difícil de detectar, pero el Atlético de Madrid, sabiendo cómo es Simeone y el equipo de base que ha tenido, en cuanto veamos el primer 11 vamos a ver un poco cuál es el perfil que está buscando en el campeonato, ¿no? Claro, estamos hablando de Botafogo, por ejemplo, que es un club pues que viene de estar compitiendo y viene de estar exactamente como un rival europeo. Es decir, no tiene un problema de estar parado como algún otro equipo que puede haber tenido ya unas mini vacaciones. El Atlético de Madrid sí que ha tenido algo de descanso. El ritmo luego del fútbol brasileño es diferente al del fútbol español. Entonces, bueno, yo creo que Botafogo va a ser un rival complicado. Seattle, quieras o no, al final estamos hablando de un club de la Major League Soccer, independientemente o no de que tenga algún buen futbolista, no debería de ser un equipo que le pongan problemas al Atlético de Madrid. Pero claro, esto es como en un campeonato del mundo. Como empieces ya con el primer partido torcido, de repente juegas contra Botafogo, Botafogo te compite bien, no eres capaz de ganarle y ya vas a la última jornada dependiendo de que este gane al otro y que yo pueda hacer. Entonces, yo creo que es un poco la realidad del Atlético de Madrid. Creo que la última jornada es un Seattle-Paris Saint-Germain. Ujú. Sí. O sea, tú imagínate si el Atleti le da por pinchar en este caso con Seattle, es el segundo partido, juegas con Paris Saint-Germain, luego empatas con el Seattle Sounders que se cierra, no eres capaz de marcarle, ya te vas al último partido, a lo mejor un cara de perro con Botafogo, el que gane se mete, Sí. contando con lo que haga el Paris Saint-Germain y Y después de un la torneo corto. temporada, después de la temporada que ha tenido el Atleti, que por decirlo así, terminó en abril, después de la eliminación en Champions, lo lejos que se quedó en Liga tras perder contra el Barça y demás. Y que además lo que ha dicho Borja, que este tipo de equipos sudamericanos en esos partidos a cara de perro tienen muy poquito que perder. Y los equipos europeos ahí van a ir seguramente con las piernas temblando, ¿eh? Es verdad que no, que en el caso de Botafogo no estaba bien en un momento de la temporada, ahora ha enganchado en la liga unos resultados medianamente positivos, ya está en el top 6, bueno, ahí domina Flamengo, el equipo de Felipe, y está liderando el campeonato, pero yo sí que creo que al ser a 3 partidos, París es el primero, tienes que intentar por lo menos puntuar, para ir algo más suelto el resto de jornadas, porque si no puede ser un lastre bastante importante. Yo tengo muchas dudas de ver qué pasa, de ver qué pasa con alguno de los europeos. No sé por qué tengo en la nariz que alguno de los europeos se la puede pegar. No sé cuál, pero tengo sensación de que algún equipo que a lo mejor el torneo no se lo esté tomando demasiado en serio. Es verdad que, por ejemplo, hay un grupo donde está Bayern Múnich, Benfica, Boca. Oye, pues a lo Cuidado. mejor Boca sí le da por competir bien y Benfica, que viene de un palo muy grande, de perder la final de Copa con Sporting, de no ganar la Liga porque se la lleva Sporting, has estado peleando toda la temporada, mueres en la orilla. Oye, pues a lo mejor al Benfica se le empieza a atragantar el grupo y se puede liar. El Porto que no ha estado tan bien, es verdad que su grupo, que además es con el que se cruza el del Atlético de Madrid, con el Athletic, Inter Miami y Palmeiras, bueno, en principio debería de pasarlo, pero yo no sé por qué tengo alguna pegada con los europeos que pueda haber algún despiste. Sí, como en los mundiales, ¿no? Al final en los mundiales Sí. hay alguna grande, por así decirlo, que termina pegándose. Jesús, creo que ibas a decir algo. Sí, lo que iba a decir que el Atlético de Madrid llega sin fichaje. Estábamos hablando que se habían reforzado los demás. El único fichaje, Carlos Martín, que vuelve de la cesión. ¿Debería haber hecho el Atleti algún esfuerzo por los futbolistas que han estado sonando este mercado, Borja, tú crees? Hombre, vuelvo un poco a lo de siempre. Como nunca termino de saber
qué realmente se va a gastar o pretende gastar o qué margen salarial tiene el Atlético de Madrid y de fichajes para ir al mercado, pues no te puedo decir. Yo ojalá que firme todo lo que ha dicho que iba a firmar o nombres que han sonado que iban a firmar, porque es que el Atlético de Madrid ha sonado lateral izquierdo, ¿eh? Solo lateral izquierdo. Álvaro Carrera, Grimaldo, Miguel Gutiérrez, Hincapié que juega de central y de lateral, el Cuti Romero, ha sonado Gyökeres, ha sonado Johnny, el jugador del Betis. Teo, Claro, no sé si has Teo dicho Teo. Hernández, Teo Hernández también en Italia se ha publicado. Alex Thomas Baena. Partey, Thomas Partey, Alex Baena, que ese sí que parece que está más encarrilado o estaría más encarrilado. Claro, de esos el Atlético de Madrid es que le vendrían bien prácticamente, no te digo todos, pero muchos de ellos. El Atlético de Madrid, independientemente de que tenga una buena plantilla, está coja porque tiene posiciones que se le han quedado cortas porque ha tenido que afrontar en el verano pasado lo que no hizo 3 años antes. El Atlético de Madrid tenía que haber vivido una reposición de plantilla, digamos, progresiva, y en vez de hacer eso, se dedicó a firmarte a Pilicueta Libre, a Bitzel, al otro, al de la moto, a jugadores que eran complementos. No se hizo grandes inversiones. Evidentemente hiciste en su día una que fue Joao Félix, que es una gran inversión para mí, y siempre lo diré. Un club como el Atleti, si estás limitado, en vez de gastarte 120 en un jugador, ficha a 3 de 40 y seguramente mejoras tu plantilla en global, pero claro, ganaste la liga, por ejemplo, con Joao en su momento antes de que se cayera. Es muy complicado ser director deportivo y en el Atlético de Madrid más. El problema es que cuando has tenido que ir cambiando plantilla, te das cuenta ya el verano pasado que el entrenador te ha dicho, hasta aquí necesito más cosas. Claro, te a Julián Álvarez, Gallagher, Sorloth, Lenormand, son muy buenos jugadores, pero no te llega para firmar lateral izquierdo, donde te quedas con Javi Galán, que tenía pinta que se iba a Turquía. No te queda para firmar un 5 que el Atlético de Madrid lleva adoleciendo de esa posición muchos años, de a lo mejor otra figura de otro 9 puro como Sorloth, un lateral derecho que pueda liberar a Llorente. Es que son muchas piezas las que le faltan al Atlético. ¿Y creéis que esto casa con las renovaciones? Ahora nos la va a... Bueno, primero, Pablo, coméntanos cuáles han sido los movimientos hasta ahora del Atlético de Madrid, que no ha firmado, pero sí que ha renovado bastante, y ahora debatimos sobre el tema. Así es, porque ya con el mercado de traspaso especial que se ha hecho por el Mundial de Clubes cerrado, el Atlético de Madrid, como bien hemos dicho, no se ha reforzado con ningún fichaje nuevo, porque hay que decir que llega el inglés libre del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid, no, perdón, del Fútbol Barcelona al Atlético de Madrid. También llega Juan Musso, que estaba cedido y ya lo hace traspasado, estos dos hasta 2028. Ha renovado Coque en el medio del campo hasta 2026. Griezmann lo ha hecho en la delantera hasta 2027. Todas estas posiciones en las que ha comentado Borja, en las que el Atlético de Madrid en principio necesitaría reforzarse. Y los únicos jugadores nuevos que aparecen en la convocatoria rojiblanca son, como bien ha dicho antes Jesús, Carlos Martín, que regresa de su cesión en el Alavés, donde lo ha hecho desde mi punto de vista bastante bien, y algunos canteranos que se lo han visto poco con el primer equipo, como Costis o Javi Serrano. A ver, mi opinión. Yo creo que la renovación de Coque Griezmann, al final sí. Entiendo que se habrá acordado que van a tener menos importancia o menos peso, porque van a llegar a otra serie de jugadores. Pero en mi opinión, yo creo que es una transición que debería haber hecho el Atlético de Madrid y que le está costando mucho realizar. Es un poco lo que estamos hablando. El Atlético de Madrid le ha costado esa transición y ahora no sé la ingeniería financiera que necesita para poder hacer una plantilla, digamos, competitiva con las posiciones que necesita el entrenador. A ver, Carlos Martín, yo le tengo mucho cariño. En Liga Hypermotion, Mirandés, hace un gran año. En el Deportivo Alavés ha tenido un papel para mí de más minutos de lo que yo me esperaba, porque sabía que en el Deportivo Alavés iba a participar, pero creo que ha habido un momento de la temporada donde ha jugado más de lo que yo pensaba en un principio. Y sí que es un jugador que es verdad que lanza muy bien la diagonal. Es para mí más un segundo punta o un jugador que entra desde izquierda porque aparece muy bien y eso lo interpreta fantástico. No es un 9. Yo me acuerdo que el Cholo le hace debutar en el primer equipo. El Cholo llega a jugar de carrilero. Es decir, porque es un chico que se adapta muy Muy bien. del Es muy Cholo esto. inteligente. Pero porque es muy inteligente Carlos y se adapta. Claro, el Atlético de Madrid va prácticamente con lo mismo. Sus fichajes son rescisión del Lenglet, que finalmente se lo quedan, y luego el tema de Musso, que ha pagado 4 millones, si no recuerdo mal, por un portero que se queda en propiedad. Y bueno, pues la realidad es que ahora hay que ver qué termina de pasar con los próximos fichajes. Vas con la misma plantilla porque tus dos incorporaciones, más allá de la recuperación de Carlos, porque el resto son chicos del filial, etcétera, son dos jugadores que ya habían jugado contigo esta temporada. Y si de todos los nombres que han sonado, Borja solo pudiera fichar a 3,
¿qué crees que a día de hoy le hace más falta a este Atlético de Madrid? A ver, a mí personalmente el lateral izquierdo. Que a mí el lateral izquierdo me parece que es una posición que el Atlético de Madrid la tiene muy coja. Claro, pero es que a mí Baena me parece que es un salto de calidad en la transición también ofensiva. A mí Baena me parece un fichaje top. Es decir, si el Atlético de Madrid cierra a Sí. Baena, a mí, tú imagínate, tu pregunta, Pablo, es, si el Atlético fichara solo a uno, te dicen Baena y ya está, yo lo compro. Yo también. Yo lo compro. Pero para mí el lateral izquierdo es la posición más débil del Atleti. Creo que el Atleti tiene más capacidad para estructurarse a nivel defensivo como bloque, como conjunto, protegiéndose centro del campo y delanteros por el trabajo colectivo, y luego un lateral izquierdo que necesita mucho más del uno para uno defensivo, de tener ciertos conceptos. Ahí Javi Galán es mucho más débil, es un futbolista que físicamente le cuesta contra determinados extremos que son más fuertes, más potentes. Reinildo te puede funcionar, pero luego a nivel ofensivo no te termina de aportar lo que necesitas. Entonces, bueno, creo que por ahí el Atlético de Madrid es su posición más débil. Pero yo, si me dices uno solo, vaina. Yo me quedaría con Cardoso, quizá. Yo creo que la figura del 5 que tanto echa de menos el Atleti, yo creo que Cardoso la cumple a la perfección. Y sí es cierto que Baena te daría mucho más en líneas más adelantadas, pero creo que también tienes en esa posición a un Pablo Barrios que te puede actuar ahí en ciertas ocasiones. Creo que sería muy interesante ver si el Cholo consigue recuperar o no a Lemar, que no tiene mucha pinta. Y luego Gallagher, De Paul, no sé, yo creo que Cardoso es para mí la opción más interesante, no sé para vosotros, chicos. Yo, por ejemplo, estoy con Borja, me quedo con Baena porque justo lo que tú has dicho de Barrio, para mí un centro del campo que le encantaría a Simeone, creo, sería Barrio por detrás y por delante de Paul y Baena. Y ahí ya empezando a lanzar a los puntas con Julián, con Solo, con Griezmann, con quien esté delante. Y creo que a raíz de ese centro del campo puedes construir un equipo. Yo es que sinceramente Baena mandando balones al espacio a Julián Álvarez o a Sorloz es que se pueden hinchar los dos. Ya en el Villarreal funcionó esa asociación de Baena-Sorloz con Julián, que hemos visto que un delantero que al espacio va bien, que es rápido, que le gusta asociarse, también es asistente y Baena no tiene buen golpeo de balón, le podría generar espacio, pues sería una dupla perfecta para el ataque del Atlético de Madrid. Y por último, bueno, Borja, ibas a decir algo. Sí, iba a decir fe de errores, porque cuando estábamos repasando Botafogo, he hablado de Wendel, que es un chico que firman del Zenit, pero luego lo rescindieron. Parece ser un tema o no terminaron de llegar al acuerdo por el tema geopolítico este que hay con Rusia, etcétera. Vale. Entonces, fe de errores, lo decimos, siempre hay que decir las cosas. Vale, pues queda apuntado también, queda ahí dicho. Para cerrar, me gustaría apuntar de nuevo, aunque ya lo hicimos en nuestro primer vídeo, que si el Atlético de Madrid gana este campeonato, podría llegar a los 130 millones de potencial premio. Y con esto, yo creo que es algo muy necesario. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que darle muchísima importancia, sobre todo en el aspecto económico, a este torneo. Pero ¿hasta dónde veis llegando al Atlético de Madrid en el torneo, teniendo en cuenta que en cuartos, en octavos, como bien ha dicho Borja, como bien lo ha deslizado al principio, será el primero o el segundo en función de cómo quede clasificado el Atlético de Madrid del grupo A, es decir, Oporto, Inter de Miami, Al-Ahly o Palmeiras, pero unos potenciales cuartos ya te llevarían a lo mejor a enfrentarte al Bayern de Múnich o al Chelsea. ¿Veis al Atlético de Madrid llegando a semifinales, por ejemplo? Buena pregunta. Veo al Atlético de Madrid. Es que el Atlético de Madrid es capaz de llegar a las semifinales perfectamente. Es que no, sin fichajes es capaz. El Atlético de Madrid estuvo a ganar una tanda de penaltis de clasificarse en Champions y luego habría que ver qué hubiera pasado contra el Arsenal, ¿no? Si hubiera sido el rival. Bueno, pues creo que el Atlético de Madrid ha tenido más déficit en la temporada contra rivales inferiores que contra rivales que a priori son mejores. Jugar contra el Real Madrid y Barcelona, al Cholo se le critica los planteamientos. Yo soy muchas veces también el primero que digo que no entiendo o no estoy tan de acuerdo en que el equipo se limite a nivel ofensivo en situaciones de transición, porque tú puedes ser defensivo, esperar, cerrar líneas, por ejemplo con el Barcelona, si le cierras carriles interiores el equipo sufre mucho más, pero que luego tienes que intentar por lo menos asustarle. Al Barça, por ejemplo, vimos aquel 4-4, la victoria en Liga, le sale bien alguna vez, con el Real Madrid le ha competido también más o menos.
El Atleti, por ejemplo, la Liga se la deja en Butarque, en el Coliseum, en Las Palmas. Ahí es donde el Atlético de Madrid se deja la pelea de la Liga. No se la deja jugando contra el Real Madrid y Barcelona. Entonces, en un Mundial, ¿el Atleti puede ganar al Bayern de Múnich? Sí. ¿Puede ganar al Chelsea? Sí, lo creo. Entonces, ¿el problema cuál es? Pues que el Atlético de Madrid tiene que ser un equipo más constante, cosa que le ha fallado esta temporada, y vamos a ver cómo se adapta a otro entorno, porque el Atlético de Madrid del Metropolitano hemos visto un equipo, y el Atlético de Madrid fuera del Metropolitano hemos visto un equipo mucho más vulnerable. Ahora es un torneo que juegas directamente en Estados Unidos, vamos a ver qué tal. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Borja. Al final es un torneo corto en el que puede pasar cualquier cosa. Quizá no soy tan positivo con ver al Atleti en semifinales, pero es algo que si me dicen que pasa, me lo creo perfectamente. Al final el Bayern de Múnich viene fuerte, el Chelsea ha terminado bien la temporada después de haber empezado regular y parece que el equipo está empezando a funcionar. Es complicado, pero a un partido es que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que el Atleti tiene que poner su fijación en llegar a cuartos como mínimo, porque debería ser un camino que podríamos decir que es fácil. Y además, ya hablamos también que llegar a cuartos con la victoria de grupo y tal, te podría hacer una cuenta de 60 millones de euros solo por llegar a cuartos, que ya prácticamente te financia el fichaje de Baena. Entonces, yo creo que llegar a cuartos y a partir de ahí ver lo que pasa, como dice el Cholo, partido a partido, es lo adecuado. Bueno, pues creo que todo repasado, todo lo más o menos analizado, sobre todo los aspectos generales de lo que va a ser este Mundial de Clubes para el Atlético de Madrid. Objetivo mínimo, como hemos dicho, llegar a esos cuartos de final que le podrían enfrentar a Bayern de Múnich o Chelsea si todo sigue su cauce dentro de la normalidad y ninguno de estos equipos europeos se pegan el batacazo, como hemos dicho en el vídeo. Lo primero de todo, agradecerte, Borja, la presencia como nuestro primer invitado aquí al canal. Oye, pues nada, pues un gusto el haberos acompañado. Ya sabéis que tenéis un amigo, lo que necesitéis. Y nada, me ha gustado mucho que veáis banderitas y bufanditas del Málaga, veo por ahí, ¿eh? Veo del Cartagena también, ¿eh? ¿Y del Hay de Rapid de todas. Viena? ¿Es del Rapid de Viena la que Sí, estoy es de viendo Rapid de también? Viena, sí, de Austria. Qué nivelón. Yo, Y el Real sitio Jaén, donde ¿eh? voy. Real Jaén que está en la final, ¿eh? Para subir, ¿eh? Sí, Hay sí. que apoyar al Real Jaén. Ahí estamos, Borja. Ya te iré contando. El domingo voy a estar allí en Sevilla. Así que con esto vamos a cerrar el vídeo. Es la primera de muchas veces que seguramente Borja se pase por el canal. Esto es Tres Toques. Recordamos que os podéis suscribir, que nos podéis seguir, que podéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y aquí os dejamos también nuestras redes sociales para que no os perdáis ningún tipo de detalle. Así que gracias por estar ahí a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.